Hola, buenas noches. En primer lugar, al señor Arnoldo Tauler, que está aquí con nosotros a través de la videoconferencia gracias a la tecnología y al desarrollo de la ciencia en el siglo XXI. Gracias a todos los amantes de la literatura por asistir una vez más a estos eventos, a la presentación del libro esta noche, La Noche de los Escorpiones, de Arnoldo Tauler. Y con nosotros está también Héctor Martínez Sanz, filósofo y escritor, director de la revista Madrid en Marco y un intelectual, digamos, pues en pleno ascenso de la vida cultural madrileña y española. Don Arnoldo Tauler, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, estamos aquí encantados de saludarle. Arnoldo Tauler, licenciado en Letras Hispanas por la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, es investigador literario e histórico, escritor y director de radio, cine y televisión. Es autor, entre otras obras, de El Caracol Manchado, Chatroom, El General Sombra, Los Centinelas de la Aurora y muchas otras novelas. Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, alemán, portugués, ruso, ucraniano y posiblemente, seguramente más adelante, a otras lenguas. De momento, hacemos esta presentación de su libro La Noche de los Escorpiones en Madrid y pronto podremos asistir a la presentación en inglés en Londres de La Noche de los Escorpiones. Le saludo nuevamente, don Arnoldo Tauler, y le paso la palabra para que usted también pueda decirnos unas cuantas cosas acerca de este libro y seguidamente al señor Héctor Martínez Sanz para que nos introduzca en el mágico mundo de La Noche de los Escorpiones. Y antes que nada, antes de empezar, vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro protagonista de esta noche, don Arnoldo Tauler. Bueno, antes que todo quisiera saludar a los representantes de la editorial, al señor Héctor Martínez Sanz, a Fabiani Bermuschi, a la abejita laboriosa que es Lidia Fernández y a todos los asistentes a la actividad de esta noche. Estoy, por supuesto, a la disposición de ustedes a contestar cualquier tipo de pregunta o hablar sobre el libro en este sentido. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, Fabiani. Buenas noches, señor Arnoldo Tauler. Estoy encantado de poder hablar una vez más de La Noche de los Escorpiones e incluso poder explicar y poder acercar al público una obra que yo creo se entra muy bien en lo que es la novela moderna, la novela contemporánea, esa novela que se empieza a desarrollar en los años 70, 80, en la que ya se empiezan a mezclar lo que son los géneros de intriga, de suspense, un argumento, digámoslo así, trepidante, también encerrándolo junto con lo que es el misterio e incluso lo que es el mito o la leyenda, ¿no? Dentro de los mitos y las leyendas modernas. A este respecto, la introducción dentro del ámbito de La Noche de los Escorpiones, usando el mito, leyenda o realidad, quién sabe, eso ya cada uno, hay teorías de todos los gustos, de si verdaderamente Hitler escapó y huyó de Alemania en la entrada de los soviéticos o no, realmente se suicidó, o incluso como radió el señor Karl Donitz, ¿no? El heredero del Tercer Reich en Alemania, murió batallando en las calles de Berlín, ayuda a dar un envoltorio de verdadero misterio y de también algo bastante atrayente para lo que es
lo que es el lector general, ¿no? Es una literatura que entra también dentro de todos estos cánones muy criticados muchas veces, y yo no soy de los principales críticos de esta tendencia, de lo que llaman la literatura bestseller, y parece que lo dicen de una manera despectiva, ¿no? Y yo siempre recuerdo que los grandes autores que nosotros estudiamos y alabamos fueron los bestsellers, ¿no? de sus épocas. Entonces no lo veo yo tan despectivo el trabajar precisamente los elementos de lo que es la novela imperante precisamente en nuestra época. Y La noche de los escorpiones encaja perfectamente en este aspecto de este tipo de novela. Yo lo veo como un libro necesario, un libro que hace al público lector pensar y reflexionar sobre el modo en que nos ha sido contada la historia, sobre quiénes escriben la historia, tanto los autores, los historiadores como los protagonistas. ¿Quién pone a los protagonistas en su lugar? ¿Quién pone a los desfavorecidos de la historia en su lugar? Sobre la manera en que se escribe la historia. Y yo creo que al leer este libro el lector pues se toma no solamente con la cuestión del final de la historia, como decía el ya conocidísimo Fukuyama, sino de qué forma nosotros, los hombres de la calle, podemos colaborar para entrar en esta historia. Y si no es importante la historia y si se ha acabado, ¿qué pasará a partir de ahora? Y este libro nos pone ante estas cuestiones a las que creo que tenemos que contestar. Lo que es en su forma nos pone en la cuestión de algo que se ha señalado siempre, que la historia siempre la cuentan los vencedores, nunca los vencidos, ¿no? Y el problema que tenemos en la circunstancia, el contexto de la obra de Arnoldo Tauler, es el hecho de que en este caso los vencedores tampoco están unidos, ¿no? Entonces tenemos una historia totalmente dividida entre lo que son los soviéticos y lo que son los aliados. Los aliados durante toda la Segunda Guerra Mundial saben que tampoco quieren que el bloque comunista avance sobre Europa, y sin embargo están viendo cómo va avanzando lo que es la Unión Soviética. Al estar divididos, claro, la muerte de Adolf Hitler se convierte en un mito, puesto que, igual que nos ocurría con el caso de Bin Laden, nadie ve el cadáver, nadie encuentra el cadáver, nadie puede certificar verdaderamente la muerte, hecho que aprovechan los comunistas para decir que Adolf Hitler ha escapado de la famosa Operación Mito, ha escapado de Alemania hacia la Patagonia, si bien en el avión con la piloto Reich, o bien si ha escapado en un submarino, por ejemplo, ¿no? En un U-boat de los que quedaban del almirante Kaldonich, de la que era la manada de lobos, como la llamaban. Esa división entre los aliados permite que se genere esta leyenda, ¿no? Que se genere esta historia, que en realidad, pues hombre, podría ser cierta, porque se basa también en el hecho de que hubo muchísimos, y de hecho Wiesenthal, que se dedicaba a perseguir, ¿no? el gran perseguidor, el gran cazador de nazis, y otras muchas organizaciones que van a perseguir nazis, efectivamente siguieron el rastro, lo que era desde Europa. En la novela lo refleja también el camino hacia el Vaticano, cómo el Vaticano colabora en la escapada de muchos de los grandes jerarcas nazis, cómo incluso pasan por España, y algunos se quedan en España, y cómo otros van hacia el continente sudamericano, hacia la parte sur del continente americano, mejor dicho. Y el poder contextualizarlo ahí, el poder jugar con ese mito y con esa leyenda, le da ese punto de magia que es más allá de verdaderamente te crees la teoría conspiranoica, ¿no? Como la se llama, no, verdaderamente no te la crees. Al contrario, es simplemente meternos en una historia, en una magia de ese mal que vivimos dentro de Europa y ese mal que realmente amenazó a todo el planeta. ¿Sigue ahí o no sigue ahí? ¿Está verdaderamente muerto o ha desaparecido, ¿no? Yo creo que ese es un verdadero punto y un verdadero valor que tiene la novela al pinchar en esta leyenda. Como bien has dicho, la muerte de Hitler está envuelta en leyenda. Creo haber leído precisamente tu artículo algo que me ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que esos elementos de la muerte de Hitler coincidieran
como si se tratara de una ficción escrita por Shakespeare, es decir, ambos se suicidan, también matan al perro. Y se casan ese mismo día. Y se casan ese mismo día. Vamos a ver, es una muerte mítica. Y quería preguntarle al señor Arnoldo Tauler, ¿por qué los hombres todavía hoy, después de la muerte de todos los mitos, después del final de la historia, después del final de la literatura, en fin, de todos los finales, ¿por qué todavía necesitamos de esa condición mítica de la existencia? ¿Y por qué perseguimos las creencias que nos llevan a esa dimensión mística? Hay que pensar que el hombre, por norma general, independientemente de que vive en un mundo realista, siempre, de una manera o de otra, cuando no tiene satisfechas sus inquietudes, acude a este tipo de recursos. En el caso de la muerte de Hitler, hay muchos intereses aquí de por medio y, como decía Martínez Sanz, discrepancias en este sentido. A partir de la pregunta inicial, que es, ¿se suicidó o no se suicidó?, surge otra pregunta también que voy a darle respuesta después. Bien, supongamos que no se suicidó, pero ¿cómo escapó de Berlín? Berlín en esos momentos estaba prácticamente rodeada por todas las tropas soviéticas. Se peleaba casi a 200 metros del Reichstag. Prácticamente Hitler no tenía posibilidades casi de escapar, pero tenía planificado su fuga. ¿Cómo hice para poder dilucidar las diferentes opiniones que existen con relación a la posible escapada de Hitler? Porque hay quien lo sitúa que fue a Austria, pero en esa época ya Viena había caído en poder de los soviéticos y Salzburgo estaba a punto ya de caer. Prácticamente era imposible. Se decía de que debía de ir a su cuartel general en Obersalzberg, pero ya había sido convertido en ceniza por la aviación británica. Skornesi, que es el mago de los comandos alemanes, planteó un plan para sacarlo en helicóptero, cosa que era imposible prácticamente desde una de las torres que defendían Berlín. Hans Bauer, el piloto de Hitler, dijo que se planeaba sacarlo en un avión Ju-390, pero eso era imposible también. Un avión de 6 motores no cabía en la avenida de los Tilos, que era la única avenida que quedaba para entrar pequeños aviones, etc. Era un avión muy grande, de 9.700 kilómetros de alcance. El aeropuerto más cercano, que era el aeropuerto de Tempelhof, ya había sido ocupado por los soviéticos desde el día 24 de abril. Prácticamente no había ninguna área por donde Hitler escapar. Lo único que le quedaba era dos variantes. Una, el vuelo del águila, que era un canal, vamos a decirle así, que partía desde Berlín hasta Noruega y Dinamarca, y que estaba apoyado por el general Adolf Kahn, un general de 30 años que era el único que combatía en el ejército de los nazis, y que tripulaba un grupo de aviones Messerschmitt 262, que eran los aviones a chorro que tenía Alemania en aquel momento, que eran muy superiores a los que tenían las tropas aliadas. Pero existía el peligro de que fuera derribado el avión que pudiera pasar por ese canal, y entonces utilizó un plan que ya se venía elaborando con anterioridad, que es el que yo empleo en la novela. Esta decantación la hacen en la novela, la hacen dos dirigentes o dos militares del nazismo, que fueron Heinrich Schmuller y Martin Bormann, los que planificaron esta escapada. No voy a decir cómo fue que escapó, porque en realidad es una de las cosas interesantes que tiene la novela y uno de sus misterios y suspensos. Pero ya la muerte de Hitler, independientemente y volviendo un poquito atrás,
era de por sí una encrucijada de preguntas y de cosas. Desde el 21 de abril, la United Press ya había informado que Hitler había muerto a causa de una explosión. 2 días después, Hitler le dice al conde Bernadotte que Hitler había sido víctima de un derrame cerebral. Heinrich Kempf, que era el chofer, dijo que se suicidó el 13 de abril y luego el 30. Hans Lynch, que confesó que se había disparado en la sien izquierda. Hitler era zurdo. El secretario más importante y más cercano de Hitler, que era Otto Kunsch, dice que se dio un tiro en la sien derecha. En realidad, todos mentían con una intención determinada. Había que despistar con relación a la veracidad de que Hitler se había suicidado. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que quedaba como testimonio de que Hitler estaba muerto era el cráneo que tenían los soviéticos y que lo guardaban como un gran trofeo para mostrarlo a la humanidad con un balazo. O sea, un hueco que tenía el cráneo que era debido, según ellos, al proyectil que había salido por ahí. Pero un investigador, un arqueólogo de la Universidad de Connecticut, en los Estados Unidos, llamado Nick Bellantoni, le aplicó el DNA al cráneo y se descubrió que el cráneo es de una mujer de 40 años, con lo cual se derrumba totalmente toda la teoría de que Hitler estaba muerto. Como decía Martínez, jamás apareció su cadáver, ni el de él ni el de Eva Braun. Fueron dobles los que se emplearon ahí, muy hábilmente. Con relación a lo que mencionaba Martínez con anterioridad del conflicto ya con la Unión Soviética, es cierto. Los aliados, en este caso la parte del este, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, etc., ya no consideraban a Hitler un peligro, pero sí como un medio. Tanto los soviéticos como los Estados Unidos e Inglaterra estaban interesados más que en el cadáver de Hitler o si estaba vivo o muerto, en los técnicos alemanes, los científicos alemanes, porque sin lugar a dudas Alemania estaba mucho más adelantada técnicamente y científicamente que los países occidentales y que los del este. Basta decir los aviones a chorro que tenían cuando los aliados tenían aviones a hélice. Las 2 bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki eran alemanas y llegaron a los Estados Unidos en el submarino U-234 con 560 kilogramos de uranio U-235 enriquecido, que era con lo cual se fabricaba una bomba, que requería incluso 60 kilogramos para fabricar una bomba, y los Estados Unidos nomás que tenían 2, porque utilizaban un sistema viejísimo. El sistema de los alemanes es el que se utiliza actualmente en este momento, que es el de la centrífuga. Y ya lo han aplicado con posterioridad, pero bueno, en aquel momento eso fue así. Toda la tecnología alemana era lo que le interesaba a los Estados Unidos, a Inglaterra y a los soviéticos también, y todos se lanzaron a tratar de capturar la mayor cantidad posible de ingenieros y arquitectos para sumarlo a sus planes futuros. Y como ya se veía que efectivamente el aliado eventual en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la Unión Soviética, en definitiva iba a ser después el enemigo posterior en la Guerra Fría, pues ya los Estados Unidos lo que trataron era de fundamentalmente de adelantarse a los planes soviéticos. Prácticamente, por ejemplo, cuando se tira la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, ya prácticamente el ejército japonés estaba vencido. Era una alerta a la Unión Soviética. Era un aviso de que el poderío norteamericano en ese momento, de que disponía, y que había que, históricamente, analizar muy bien los pasos futuros. Ustedes mencionaban ahorita, con relación a la historia, de la ventaja que en cierto modo tienen las novelas de este tipo, como esta, que se basan en hechos históricos y que desde el punto de vista de la ficción lo que trata es de cubrir aquellas cosas que la historia deja vacía. Y
los historiadores, yo soy muy amigo de ellos también, pero desgraciadamente el método, la estructura de sus obras requieren, si se quiere, ser muy concretos. No pueden disponer de un recurso narrativo como lo tiene la novela, dándole interés a la narración, estructurando las obras más o menos según el plan del escritor. Por eso una de las cuestiones que han determinado, por ejemplo, que la historia de Francia se conozca más por Honorato de Balzac, por Julio Verne, por Alejandro Dumas, que por los historiadores. Porque incluso la gente acude a ese tipo de obras. ¿Qué es lo que yo hago en este caso? Yo trato de ser lo más fiel posible a la historia y basarme en la mayor cantidad posible de documentos, ¿entiendes? Para no traicionar a los hechos, a la realidad que en ese momento transcurre. Pero no deseo ser un testimoniante, por eso mi obra puede ser una novela con valores históricos o una historia novelada. Pero eso se lo dejamos al lector, que es en definitiva el verdadero juez en este caso. Basándonos en la documentación exhaustiva que usted ha llevado a cabo para escribir no solamente este libro, el que tenemos el placer de disfrutar esta noche, sino también otros, podríamos decir, como con Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y quería preguntarle por sus proyectos futuros. Creo que este libro podría tener una continuación. Por supuesto que la tiene. El libro tiene un final abierto. O sea, en realidad la obra trabaja con 3 enigmas del nazismo. La cuenta durmiente de Suiza, el oro del Tíber y el enigma blanco. En la novela se resuelven los 2 primeros, queda pendiente el enigma blanco, que es la novela que estoy escribiendo ahora, que es la segunda parte de La Noche de los Escorpiones, en la cual, no se asusten, a Hitler se clona a Hitler porque hace falta conseguir las 5 huellas dactilares de su mano derecha para poder entrar en un código especial que va a permitir a los investigadores, en este caso los mismos protagonistas de La Noche de los Escorpiones, entrar en el enigma blanco. ¿Y dónde está el enigma blanco? En la Antártida, o sea, en la famosa base 211 esa que dice que existe y no existe. El enigma blanco está en la Antártida. Lo que pasa es que hay quien niega la veracidad y hay quien la confirma. Yo me voy por la confirmación porque en realidad es la segunda parte de la obra y he acumulado bastantes datos relacionados con eso y me ha permitido desarrollar desde el punto de vista literario esa trama. Ya voy por la página 570 y pico, así que ahorita la termino. Esos son mis planes futuros ahora. Pues volviendo al presente, lo que están mencionando es otro valor de la novela, que es verdad que yo no lo había reseñado, que es el detallismo y la documentación que tiene, tanto sobre las máquinas de guerra como las calles, todo lo que es la fisonomía de la ciudad de Berlín, todo lo que son documentaciones, los documentos que aparecen aquí, allá, los nombres, los cargos, todo perfectamente como un archivo, ¿no? Como si Arnoldo tuviera una habitación llena de todo lo que son los archivos de la época, porque realmente lo vas leyendo y es un dato tras otro. De ahí, efectivamente, no me extraña la amistad que tenga con los amigos historiadores. Pero, y es verdad, lo menciona, este dato de que se trata La Noche de los Escorpiones de una historia novelada al mismo tiempo que es la novela de una historia, ¿no? Es decir, juega con los 2 componentes y uno puede ir desarrollando la historia y ir aprendiendo a lo largo de lo que es la novela, lo que son los elementos históricos, y por otro lado va convergiendo también lo que es la historia ficcional. De hecho, lo va moviendo en 2 tiempos paralelos, ¿no? Nos va contando cómo al final de la guerra, en 1945,
va ocurriendo toda la fuga, no vamos a contar, vamos a respetar aquí al autor, no vamos a contar todo lo que es el suspense, porque si no estropeamos la novela al lector y no podemos hacer eso. Y por otro lado, todo lo que es la investigación de los dos protagonistas, que si no recuerdo mal son Robert Trate y Claudia Meyer, ¿no? De agentes, uno de la CIA y ella del Mossad, ¿no? Y además un matrimonio, creo recordar, Sí. si no me equivoco. Ese elemento de dos líneas paralelas también dentro de lo que es el tiempo de la novela, ¿no? Los dos, le da un toque también muy llamativo que me recordaba incluso, no es por hablar de mí, pero me recordaba a Misión 109, que yo también lo hacía, lo de mover los dos tiempos entre lo que es el tiempo presente y el tiempo presente de los personajes protagonistas y el tiempo pasado al que se refiere, ¿no? Que al final terminan convergiendo. Es un efecto muy, muy interesante y muy bueno, a mí me gustó y me alegró verlo también en la novela de Arnoldo Tauler, sobre todo para ver que yo no estoy tan alejado, ¿no? de las líneas de una literatura contemporánea. La estructura de un montaje de acciones no simultáneas, en este caso, porque ocurren en diferentes épocas, es un recurso estructural para poder contar la novela desde dos puntos de vista. El actual, en la investigación que se va desarrollando, y los hechos tal y como se estaban desarrollando, ajenos a la investigación que está haciendo la pareja. Otra cuestión que también, ya esto desde el punto de vista literario, aporta mucho al interés que pueda tener o no el lector con relación al tema, porque el tema puede ser muy interesante, pero si usted no lo trabaja en cuanto a lo que es la estructura, dándole los elementos de suspenso, intriga, etcétera, necesarios, sin traicionar la historia, no logra atraer al lector. Yo siempre digo que cada capítulo debe terminarse con una pregunta y el que comienza con una afirmación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, no intrigamos al lector a que continúe, ¿cómo se llama?, con la obra. Eso es como el famoso cuento aquel de la persona que va a ver la película al cine de misterio y el que está atrás le dice, no, el mayordomo es el asesino. Ya se le perdió todo el interés de la película. Por supuesto, dentro de esto, independientemente y dándole una mayor importancia que al aspecto estructural, están los factores históricos. Tengo por hábito, no sé si es malo o bueno, investigar mucho antes de escribir, de asomarme al abismo blanco de la pantalla de la computadora. Y le voy a contar una anécdota muy rápidamente. Este libro me costó a mí una investigación de 3 o 4 años, eso no es nada. Yo tengo uno que se titula, que es sobre la guerra de Irak, o sea, la guerra del Golfo. Lo que pasa es que le cambié el nombre. Batalla contra el eclipse, primeramente tenía otro nombre, después le puse otro, Batalla contra el eclipse, que estuve 15 años investigando para poder escribir la novela. Figúrense esto, la novela comienza en la Casa Blanca, en el Salón Oval. Para yo poder escribir sobre la Casa Blanca y el Salón Oval, yo tenía que investigar cómo era el Salón Oval en la época de Bush, el padre. Tuve que estudiarme como 15 videos, leerme como 10 o 12 libros, ir a la Casa Oval, aprovechando que el presidente estaba en Camp David y permitían el acceso a la gente sin cámara y sin nada, por supuesto. No podía entrar con cámara ni nada, pero yo retrataba con los ojos todo, y cuando salía inmediatamente escribía todo lo que había visto, antes de que el Alzheimer me cogiera. Entonces, solamente es estudiar, por ejemplo, la psicología y la biografía de todos los participantes en la reunión del Consejo de Seguridad de Bush en aquella época. Estudiarme todas las biografías de ellos, cómo eran, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando con personajes reales. Yo tengo que ser muy respetuoso con esa gente, tratar de buscar la forma ideal con la cual ellos se expresan, buscar las ideas de cada uno de ellos y entonces plasmarlas en la literatura. Eso es muy cuidadoso, eso requiere mucho trabajo. Y en el caso de La Noche de los Escorpiones, pues aunque no tenía tanta responsabilidad porque la mayoría de los protagonistas estaban muertos, yo estaba trabajando en otra novela con personajes vivos,
aunque estos personajes estaban muertos, de todas maneras traté siempre de mantener la psicología, el carácter de cada uno de ellos. Y eso, por supuesto, tuve que investigar bastante. Si yo menciono, por ejemplo, en la novela una calle de Berlín, esa calle existe. Si menciono un edificio, ese edificio existe. Todos los datos que están en mis obras son de una manera o de otra fuentes de la propia investigación. Eso es lo que hacía, por ejemplo, Stefan Zweig, que es lo que lo diferencia de los historiadores, y en este caso la biografía. Basta leer nada más que una de sus obras, Fouché, El genio tenebroso, para ver cómo Stefan Zweig estructura su obra de manera que prácticamente parece una novela. Ahí donde está el kit de la cosa. El testimonio, el documento el documental requiere que tú presentes pruebas concretas, etcétera, etcétera, y que confrontes los testimonios de cada cual. En la novela, en realidad, hay más amplitud en este caso. Y la novela tiene también la ventaja que yo la comparo con los pintores. No sé si Romeo estará por ahí. Con los pintores en el sentido siguiente, aunque tienen diferencia de proyección. Nosotros pintamos imágenes con las palabras, ideas. Los pintores con las imágenes pintan ideas. La verdad es que nuestro mundo, nuestra telerrealidad, según algunos teóricos, y es difícil ser teórico y crítico hoy con la cantidad abrumadora de información que hay, son cada vez más exigentes. Entonces los lectores exigen cada vez más precisión a la hora de tratarse de una novela histórica como puede ser La noche de los escorpiones, y aprecian mucho y quieren leer este tipo de literatura. Por eso yo me declaro lector de Arnoldo Tauler, y también invito a todos los aquí presentes a que le echen un vistazo a este libro por las cuestiones que antes habíamos mencionado. ¿Qué cree usted que debería conocer o investigar más el lector de hoy en día? ¿Qué le falta y qué debería saber? El lector hoy en día es muy avispado. Y por supuesto, es lo que usted decía hace unos momentos. Cuando usted va a reflejar un hecho, y sobre todo si es histórico, o va a ofrecer, aunque sea ficción, una obra literaria que contenga elementos en los cuales usted tenga que acudir, tiene que, por una cuestión de respeto a ese mismo lector, que no es ningún analfabeto, tiene que ser una persona inteligente, desde el primer momento que se interese en la lectura. Por un respeto a ese lector y por respeto a sí mismo, debe ser lo más realista posible a la hora de presentar su obra. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una novela que se llama El caracol manchado. Es sobre un espeleólogo que investiga las cuevas, factor del tiempo biológico, una investigación que hacen, etc. Yo tuve que estudiar espeleología prácticamente, meterme en las cuevas allá abajo, a 5 o 6 pisos de tierra, buscar los ríos subterráneos, los peces que nadan boca abajo, con la panza para arriba, que no tienen ojos, toda esa serie de cuestiones investigables, etc. Que me apagaran las luces para sentir la claustrofobia. O sea, trato de lo más posible de identificarme con lo que yo voy a expresar. La novela que estoy escribiendo ahora, El enigma blanco, que es la continuación de La noche de los escorpiones, yo tuve que estudiar prácticamente clonación humana. Afortunadamente yo tengo un médico que fue profesor de la Universidad de La Habana, que es mi médico personal, que es el que me asesora desde el punto de vista científico las probabilidades que yo pongo. Y entonces él me las corrige.
En ese mismo libro yo trato la antimateria, la implosión, los mundos paralelos, la fuerza oscura. Y bueno, me estoy convirtiendo en un científico prácticamente, gracias a los lectores. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a escribir sobre esos temas, tengo que estar bien informado. Porque va y me sale un lector de eso que es científico de verdad y me pone boca abajo. Y eso no debe ser. Es una cuestión de respeto a uno mismo y a la gente que va a leer la obra, por supuesto. A mí me gustaría preguntar, porque estamos hablando de, por ejemplo, La noche de los escorpiones, la documentación, la investigación y de otras novelas también y obras del señor Tauler, pero tampoco hay que olvidar, y ocurre también en La noche de los escorpiones, que toda obra siempre tiene un punto bastante subjetivo, ¿no? Y hay, a lo largo de la novela, hay un tema que yo no sé si le voy a poner en un compromiso a nuestro querido amigo Tauler, el hecho de que a lo largo de la novela el Vaticano no sale muy bien parado y ya no es ni documentación ni la ficción, sino que ahí parece más el autor el que está, digamos, pinchando un poco, ¿no? Pinchando un poquito a lo que es la curia romana. ¿No es así? Sí, por supuesto. Pero yo no lo hago directamente como autor, lo hago a través de los protagonistas, o sea, de una manera indirecta, porque los protagonistas, Claudia y Robert, son los que en un momento determinado y en el Vaticano tienen la conversación con el cardenal Porciani, que es el cardenal con el cual ellos conversan, y es el mismo cardenal que después conversa con el Papa y le plantea toda una serie de situaciones que son bastante, ponen en el Vaticano en una situación difícil. Incluso las opiniones de Porciani, que son las que yo he investigado y que puse en su boca como personaje, son reales, o sea, no es debido a mi fantasía, ni a mi imaginación, ni siquiera a mi posible creencia religiosa. O al hecho de que yo pudiera ser agnóstico, sino que responden a la realidad en este caso. Lo que pasa es que son cosas que nadie ha dicho o nadie se ha atrevido a decir y yo las he dicho a través de esos personajes. Un placer nuevamente, lo digo, Arnoldo Tauler, estar con usted a través de la videoconferencia. Un placer compartir mesa con Héctor Martínez Sanz. Gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias por escribir libros como este. Y le invitamos a que siga escribiendo porque ya tenemos mucha curiosidad de leer la segunda parte de este maravilloso libro. Y gracias a todos por participar aquí.